Buenas tardes, aquí estamos otra vez de vuelta para hablar con Albert Villanueva sobre esta novela, Por hacer a tu muerte compañía. Y nada, vamos a ver si viene gente para el directo. Ya se ha unido Albert, vamos a mandarle una invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, dispuestos a hablar de libros y sobre todo de Por hacer a tu muerte compañía. Bien, bien. Ya va bien, un viernes por la tarde a estas horas, después de una semana dura, va bien. Efectivamente, viene bien hablar de libros Exactamente. La, para despejar la la- mente. la cultura nunca hace daño, ya lo sabes. Efectivamente, y como el lema este que se ha hecho famoso en esta época de pandemia, que la literatura y la cultura es segura. Exactamente. No solo segura, es necesaria, es necesaria. Efectivamente, porque yo digo que sin cultura no somos nadie. Eso es lo que digo yo. Exactamente. No somos nada como ni como personas, ni como individuos, ni como sociedad. O sea que está claro. Efectivamente. Pues nada, pues como veo que poco a poco se va uniendo la gente, pues vamos a empezar. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, la primera pregunta que tengo es cómo nació la idea fundamental de la novela, o cómo se empezó a gestar. Pues la verdad es que se gestó de manera rápida, pero hace mucho tiempo. Y no tomó forma hasta hace poco. Estuvo desde el origen de la Ujú, idea hasta que la novela estuvo acabada, pasaron prácticamente 10 años, ¿vale? No quiere decir que estuviera escribiendo 10 años la novela, sino que cuando yo tuve hace 10 años la idea del cuál sería el argumento de la novela, fue ujú, entonces cuando hice toda la investigación histórica sobre la novela. Fue cuando la empecé, pero después de 30 páginas que debería llevar escritas, paré porque a nivel laboral y a nivel familiar, pues no tenía tiempo ujú. para un reto de esa envergadura, ¿no? Y entonces allí se quedó por hasta el 2017, que debió ser cuando me puse a prueba para ver si realmente la podía acabar. O sea que Ujú. la génesis Bueno, viene de atrás. has mencionado la fase de la documentación, que ahora esta pregunta la verdad que no tenía pensado hacértela, pero ya que has mencionado la documentación te la hago. ¿Cuánto tiempo te llevó documentarte para escribirla? Estuve muchos meses documentándome porque la novela está centrada en una época muy concreta de la historia de España, que es los años 20 y 30, Ujú, desde los años 20 hasta poco antes del inicio de la Guerra Civil, que es la época de los movimientos obreros, de los grandes movimientos obreros, de los movimientos anarquistas que hubieron en toda España, pero sobre todo en Barcelona. Y yo ya conocía esa época porque siempre me había gustado y porque soy profesor y por tanto conozco esa época. Pero evidentemente para después crear una historia centrada en esa época, te has de documentar muy bien. Y más en una ujú, novela como la mía, en la cual aparecen muchos personajes históricos. Uh, todos los asesinatos y los atentados que aparecen en la novela son reales, están documentados y por tanto hay que hilar muy fino. No puedes, ujú, la historia no te la puedes inventar, ¿vale? Con lo ujú, cual hubo un periodo largo de investigación. Y además, conforme después me puse a escribir la novela, la verdad es que siguió el proceso de documentación porque hubieron algunos hechos que yo en principio no tenía previstos incluir dentro de ujú, la novela y que al final se metieron en la novela. Por tanto, hubo un periodo, digamos, grande de documentación al inicio, unos cuantos meses duros de documentación, duros en el sentido de que fueron intensos, pero muy satisfactorios a nivel ujú, personal. Y después a lo largo de la escritura, pues también hubo un continuo de documentación, de consultar
mucha hemeroteca, la suerte ahora de poder consultar periódicos online, por ejemplo, entrar en La Vanguardia y ver los ejemplares del año 1900 y poco, pues es una suerte poder hacer desde casa, ¿no? Cuando antes para documentarte de todo esto tenías que ir a las bibliotecas de esas que tú te estás preparando para dirigir. Efectivamente. Y aparte que documentarse antes era un trabajo bastante costoso. Y para la gente que no vivimos de esto, sino que tenemos un trabajo y que por tanto tienes que cumplir tu jornada laboral, era prácticamente imposible, porque claro, tú no puedes estar haciendo tu jornada laboral, salir a las 5 de la tarde y después meterte en mi caso, tener que ir a Barcelona, desplazarte hasta Barcelona y meterte en una biblioteca a buscar información, abandonando toda tu vida, ¿no? Es imposible. La suerte de ahora que tenemos es que desde casa todo eso lo podemos hacer y es una ventaja, claro. Ahora te iba a preguntar por el título. ¿Cómo lo tenías claro desde el inicio? O... ¿Qué va? Aparte de que yo soy bastante malo para los títulos, este título me costó sangre, sudor y lágrimas. Estuvo prácticamente la novela a punto de llevarse a impresión y el título no era el que ahora aparece en la portada. Cuando empecé a escribir la novela, cuando llevaba unas cuantas páginas, decidí ponerle un título temporal, ¿sabes? Más que nada porque cuando arrancaba el Word, no sé si te pasa a ti cuando estás escribiendo, yo sé que estás escribiendo una novela, que... No, por lo menos intentando. Pues a mí me pasaba que cuando abría el Word, entrar ya directamente y ver las líneas de la novela me causaba una angustia. Necesitaba una portada, una página en blanco con un título en el medio, ¿no? Y entonces le hice esa portada, le puse un título ahí temporal, ¿sabes? Que yo sabía que no iba a ser el definitivo, pero la cuestión es que la novela se acabó y ese título aún continuaba ahí, No había manera de encontrar un título que me gustara. Y entonces, junto con mi esposa, pues hicimos un proceso de aquel de búsqueda de títulos, no hacer un listado de títulos, dejarlo reposar, mirarlo al cabo de 2 o 3 días, decir, por este no me gusta, hacerlo otra vez, por este tampoco me gusta. Y prácticamente aquello sobre la campana, ¿sabes? Me acordé de Miguel Hernández, un poeta cercano a tu territorio, de Orihuela. Y que es el poeta que desde joven para mí es el poeta de cabecera, ¿sabes? Y entonces me acordé de que Hernández había escrito una elegía cuando se enteró que habían fusilado a Federico García Lorca, ¿sabes? Y en esa elegía aparece el verso que yo tomé como título, ese de por hacer a tu muerte compañía. Y entonces aquello fue inspiración divina en el último momento y vi que precisamente era el título que yo estaba buscando. Aparte de porque me parece un título bonito, porque evidentemente las frases que hacía Miguel Hernández son mucho mejores que las mías. Aparte de eso, porque creía que cuadraba perfectamente con la historia que yo quería representar. Porque la historia, mi protagonista al final de la novela se da cuenta de que su vuelta a su ciudad ha sido para eso, para hacer compañía a la muerte de su abuelo, del abuelo ese que va descubriendo a lo largo de la novela. Con lo cual, al final, el título ese que tantos dolores de cabeza me dio, al final fue como cerrar el círculo perfecto con el título. Pero ya te digo que fue en el último momento, ¿eh? O sea, que la novela... ya había hablado con la editorial y prácticamente estábamos diciendo ya de imprimir y espera a ver si encontramos un título bueno. Luego también, el lector que lea la novela conocerá a Julia Rovira. Yo ya tuve el placer de conocerla, ¿Sí? me gustó el personaje, pero ¿tú qué destacarías de la protagonista, de Julia Rovira? ¿Qué destacaría? Yo destacaría el proceso que
que realiza a lo largo de la novela. Cuando al principio de la novela, Julia vuelve a su ciudad, ¿vale? A su pueblo natal, vuelve 22 años después. Ella se fue, digamos, con 20 y pocos años, se fue muy joven de la ciudad, como una joven un poco que buscaba independencia. Y 20 y pico años después vuelve a su ciudad con 47 años. Pero vuelve, podríamos decir, arrastrando, ¿sabes? Vuelve con una mochila cargada de piedras, de fracasos, de vacíos. Y vuelve a su pueblo como buscando la última oportunidad, ¿sabes? Y yo lo que destaco es que de la Julia del principio a la Julia del final de la novela se ha producido un cambio enorme, porque Julia, durante la novela, durante esa investigación que le hace conocer de verdad a su abuelo, un abuelo al que ella nunca había conocido y que se había hecho la idea conforme se la habían formado sus familias, con lo que le había dicho la familia, Julia va descubriendo un abuelo muy diferente y ella va, mientras en la novela vamos viendo la caída del abuelo, la caída ética y moral del abuelo, vamos viendo cómo Julia va rellenando todos esos agujeros que traía. Y esa Julia que llegó arrastrando al final de la novela, gracias a su abuelo, digamos que se ha recuperado como persona, ¿no? Que se siente una mujer plena, ¿no? Eso tal vez es lo que más me gusta del personaje, ¿no? Ese proceso de recuperación que ella realiza prácticamente sin esperárselo, porque ella, ya te digo, cuando vuelve a su ciudad, ya tú la leíste, ella vuelve, por eso, arrastrando los pies, ¿sabes? Sin fuerza ninguna. Y al final de la novela es otra mujer, una mujer, digamos, que se siente completa, que ha rellenado todos esos agujeros, ¿no? Efectivamente, y es que además es una evolución que se va notando a lo largo del transcurso de la trama. Me gusta que me lo diga porque ese era mi objetivo, ¿sabes? Yo quería que los dos personajes, Julia Rovira y Martí, su abuelo, actuaran prácticamente como vasos comunicantes, ¿sabes? Cuando empezamos la novela, Julia está aquí abajo y el abuelo está aquí arriba. Pero conforme va avanzando la novela, mientras vamos viendo caer al abuelo, vamos viendo cómo Julia sube. De manera que al final Julia está arriba, ¿no? Por eso lo del título de la novela, por eso al final me gustó ese de por hacer a tu muerte compañía, ¿no? Porque esa recuperación de la muerte de su abuelo es lo que le servirá a Julia para completarse, ¿no? Luego también me di cuenta que hay otro personaje, no es ni una persona ni nada, es el que me estoy refiriendo, el personaje del pasado, porque en cierto modo el pasado también es un personaje en la novela. Sí, sí. Te quería preguntar, ¿es bueno para una persona quedarse anclada en el pasado o olvidarse de cierto modo el pasado y centrarse en el presente? Yo creo que al final nuestro presente no se entiende sin nuestro pasado, ¿vale? Con lo cual no puedes ni renegar ni olvidar el pasado. Y precisamente eso era uno de los objetivos de la novela, ¿no? Recuperar un poco ese periodo histórico que para mí creo que es muy importante, el de los años 20, con esos movimientos anarquistas, y que se ha olvidado y que es muy desconocido. Y es muy desconocido, entre otras cosas, porque claro, como después vino la guerra civil, la guerra civil acabó tapándolo todo y ha hecho que nos olvidemos mucho de esa época. Una época en la que se consiguieron muchos de los derechos laborales que hoy tenemos, ¿vale? Muchos de esos derechos que tenemos hoy al principio no existían, se consiguieron en esa época y se consiguieron a base de manifestaciones, de huelgas, de lucha obrera que fue reprimida muy duramente por el Estado, ¿no? Y creo que sin esa época no se entiende nuestro presente. Sin ese pasado,
Es que sin ese pasado no se entiende ni siquiera la guerra civil que vino después. Claro. Porque la génesis o buena parte de la génesis de la guerra civil está en esos años 20. ¿Vale? Por eso creo que no podemos olvidar del pasado, que tenemos que aprender de él, conocerlo y no juzgarlo desde nuestro presente. Hay un personaje, el padre de Julia, al final de la novela, cuando la novela prácticamente ya ha llegado a la conclusión, el padre de Julia, si lo recuerdas, durante el entierro de Laia, de la viejecita aquella que en la residencia le va explicando muchas cosas importantes a Julia, el padre de Julia le dice a Julia, es muy fácil juzgar el pasado desde la comodidad de nuestro presente. Efectivamente, esa frase me impactó en el buen sentido de la expresión. Una frase potente que hace reflexionar pues yo creo que al lector. Ahora es muy fácil criticar o poder llegar a criticar a aquella gente que cambiaba de bando por 300 pesetas, cogía una pistola e iba a matar a otro, ¿sabes? Era gente desesperada, era gente que tenía que luchar por su supervivencia. Pues, ¿qué hubieras hecho tú o qué hubiera hecho yo en aquella época? Desde ahora no podemos. Yo no lo hubiera hecho, no lo sabemos. Efectivamente, no sabemos lo que... Claro. Sí, sí. Por eso que además, ahora, si tú te fijas, yo te he comentado que aquella época había esa lucha, ¿no? que nos ha llevado a conseguir muchas cosas. Era una lucha dura, no como las de ahora, que ahora también salimos a la calle a protestar, pero las revoluciones de ahora duran media horita, o 40 minutos, que después hay que llegar pronto a casa que tengo que ver la serie de Netflix, no me hagan estarme 3 horas de manifestación, protestamos rápido y para casa, ¿vale? Aquella época era mucho más dura. De hecho, que cuando iba leyendo la novela aprendí yo precisamente de esa época en que, si te soy sincero, desconocía. Sí. Lo desconocía. ¿Sabes lo que pasa, Kiko? Que eso que tú has dicho, me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Yo soy profe. Durante una época di clases de historia. Pero ¿qué pasa en historia? Que tú sabes, y tú eres más joven y por tanto hace menos tiempo que has acabado la secundaria, el bachillerato, todas estas cosas, los libros de historia, cuando se estudia historia en secundaria, los libros de historia son muy densos. Y cuesta llegar al final. Nunca llegas al final del libro. Y claro, esta época de los movimientos obreros está al final del libro, justo antes de la guerra civil. Entonces, como no llegas, que no llego, que se acaba el curso y no llegamos al final. Hay que saltar selecciones. No podemos saltarnos la guerra civil, claro, porque la guerra civil es importante. Por lo tanto, ¿qué te saltas? Lo anterior. Con lo cual, mucha gente desconoce esa época, que vuelvo a decir, que sin esa época no se entienden muchas cosas que vinieron después. ¿Vale? Otro aspecto que me gustó fue lo de la banda sonora. Cuando terminé de leer la novela, lo primero que hice directamente es enchufarme Spotify para escuchar las canciones que utiliza. Eso me... Incluso a mí hay gente que me ha comentado que iba leyendo y con el momento que salía una canción sentía la necesidad de parar de leer y escuchar la canción, ¿no? Para ver de qué iba. Sí, bueno, eso es una deformación por si quieres, de mi gusto musical, ¿no? A mí me gusta mucho la música rock y lo que hice fue que Julia, la protagonista, pues tuviera los mismos gustos que yo, claro. Y entonces Julia tiene esa capacidad de encontrar una canción de rock que la letra representa o le dice lo que Julia está viviendo a nivel personal o a nivel vital en ese momento, ¿no? Entonces, pues en sí, como dices tú, hay una banda sonora con 28 canciones, si no me equivoco, de Bob Dylan a Lou Reed, de Tom Petty a Supertramp, a Jethro Tull, muchísimos grupos, los grupos que a mí me gustan y
los cantantes que a mí me gustan, pero tuve que escarbar y bucear para encontrar la canción que me cuadrara con la historia en ese momento, ¿no? Con lo cual fue complicado, pero también disfruté mucho porque tuve que reescuchar muchísima música, ¿no? Para captar el objetivo, ¿sabes? De hecho, que la tuya ha sido creo que fue, si no la primera, una de las primeras que he leído que tuvieran bandas sonoras. Me lo comentaste. Yo recuerdo que tú fuiste uno de los primeros que se leyó la novela, Sí, uno de los primeros, y ya me lo comentaste en aquellos tiempos y dijeron, hostia, pues no me había encontrado con muchas novelas. Las hay, porque además he visto que últimamente están apareciendo novelas que llevan ese tema. Vi el otro día, por ejemplo, la de Colubi, la de Pepe Colubi, que ha sacado una novela y que sé que también tiene una especie de banda sonora. Bueno, los que somos de una generación que crecimos con la música rock, somos muy diferentes a las generaciones actuales. Las generaciones actuales, los chavales jóvenes de ahora, llevan todo el día la música puesta, ¿sabes? efectivamente. Pero no escuchan la música. No escuchan música. La música les hace compañía, pero no escuchan música. En mis tiempos, parece que ya parezco un abuelo, pero es verdad, en mis tiempos quedábamos los amigos un sábado por la tarde en casa de alguno porque se había comprado un disco nuevo y quedábamos para escuchar el disco. Y nos sentábamos delante del aparato de música y escuchábamos el disco y seguíamos las letras y discutíamos sobre las canciones y, claro, nos empapábamos de la música, ¿no? Entonces, a todos los de esa generación, todos los que tenemos de 40, 60 años, tenemos también internamente una banda sonora propia, una banda sonora a la cual nos agarramos en cualquier momento y muchos de nuestros recuerdos están asociados a una canción o a un disco o a un concierto, ¿vale? Cosas de la edad, Pico, ¿sabes? Efectivamente, es que eso de... Yo de vez en cuando me pongo los auriculares, pero prefiero leer. Ya, pero si tú te fijas, hoy en día la música aparece por todos los lados, pero tú te metes en un centro comercial, Efectivamente, y hay música. En un centro comercial a comprar productos de comida y hay música. Vas a un centro comercial a comprar ropa y hay música. La música siempre está ahí, pero no le prestan atención. Y eso le pasa a mucha de la juventud de hoy en día. Llevan todo el día la música puesta, pero no hacen ese ejercicio de introspección hacia la música, ¿vale? Yo también te quiero preguntar que si algún proyecto literario nuevo en que tengas en mente para corto, largo o medio plazo. Espero que no sea tan largo como el de esta novela, porque si la novela la pensé hace 10 años y salió hace poco, como tarde otros 10 años, no sé si me va a dar tiempo, ¿sabes? Pero estoy en ello. Ahora la verdad es que tengo esbozadas el argumento de 3 novelas. No es una trilogía, pero sí que está protagonizada por los mismos personajes. Es una novela, podríamos catalogarla como negra, ¿no? Porque hay una investigación, hay un investigador, hay un policía autónomo de aquí de Cataluña, y será el protagonista de las 3 novelas. Y la primera estoy de lleno escribiendo ya. La verdad es que me cuesta encontrar tiempo, porque voy muy liado. Yo espero que esa novela esté acabada de aquí al verano. Y si se publica, pues intentaremos publicarla en el último trimestre de este año. Esa sería digamos, a corto plazo, ¿sabes? Y después, pues ya veremos cuando salen las otras, cuando me pueda poner, porque claro, aquí todos tenemos un trabajo, una jornada laboral, tenemos una familia, tenemos unas obligaciones y tienes que ir robando el tiempo por donde puedes, ¿no? Te quería preguntar que durante el periodo que estamos viviendo de pandemia, en el que se han cancelado un montón de eventos, ¿qué ha sido lo que más has echado de menos de esos eventos? ¿Piensas que el contacto entre el escritor y el lector volverán pronto como antes o costará trabajo que vuelvan? Mira,
a todo el mundo cultural le va a costar volver a la normalidad, ¿sabes? Porque claro, hablamos de literatura, pero si hablamos de música, pues fíjate tú, Claro. yo tengo unas ganas locas de irme de concierto, ¿sabes? Y eso tardará. Y cuando vuelva ya veremos cómo vuelve, en qué condiciones vuelve, ¿no? Claro, yo antes de marzo del año pasado, cuando empezó el confinamiento, había hecho, pues me parece que 14 o 15 presentaciones. Por aquí, por mi zona, por toda la provincia de Barcelona, incluso me había ido a Valencia, había ido a Teruel. Tenía pendientes, porque la novela cayó en manos de la FAI, de la Federación Anarquista Ibérica. Como el tema es de anarquismo, les gustó la novela, entonces me habían buscado muchísimos movimientos por toda España. Habían buscado presentaciones en Bilbao, en Madrid, en Sevilla, me habían invitado a la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife, claro, todo eso se fue al garete. Y la verdad es que una presentación en la cual tienes contacto con los lectores, eso no se paga con dinero, eso es genial, ¿no? Fíjate que durante la pandemia hice, me parece que un par de presentaciones así en online, y hace un par de meses, creo que fue, Comisiones Obreras aquí en Cornellá de Llobregat organizó una presencial. Cuando en el momento que hubo un poco de apertura, ¡pum!, montaron una. Pudimos organizar una, pero ya no es lo mismo, tú, la gente está muy separada, con mascarilla, después no te puedes juntar. La verdad es que esperemos que la normalidad vuelva pronto, pero desgraciadamente creo que tardaremos, ¿eh? Luego, te he preguntado, la pregunta está sobre el debate de autopublicación o publicar con una editorial tradicional, las ventajas de la autopublicación frente al otro modo de publicar. Publicar es muy difícil, Nico. Publicar en una editorial tradicional actualmente es una tarea complicadísima, porque las editoriales tradicionales, que en España al final solo hay dos, que se han comido a todas las demás. Está el Grupo Planeta y el Grupo Penguin House Random UK, ¿vale? Que se han comido a todas las demás. Todas las demás editoriales que tú ves pertenecen o a Planeta o a Random House, ¿vale? Han copado, por tanto, el negocio. Y vuelvo a decir la palabra negocio, ¿no? Porque, claro, es su negocio. Y su negocio le intentan sacar rendimiento. Y para sacarle rendimiento solo apuestan o por el escritor consagrado, que saben que va a vender seguro, o por lo que yo llamo el televisivo, el famoso televisivo, que seguramente no es ni escritor y en muchos casos no ha escrito él el libro, sino que ha puesto su nombre, pero saben que solo por salir por la tele va a vender muchos. Y lo que buscan las editoriales es eso. Por tanto, al escritor que empieza o al escritor que no tiene nombre o que no tiene una trayectoria detrás, pues no le hacen ni caso. No le hacen ni caso. Tú envías un manuscrito a una editorial y si te contestan, las que te contestan, que son pocas, te dicen, vale, hemos recibido su manuscrito. Si en 4 meses no recibe contestación, es que no. ¿Sabes? Con lo cual, claro, tú imagínate que tú envías el manuscrito a una editorial y te esperas de brazos cruzados 4 meses, a los 4 meses te dicen que no. ¿Qué haces? Lo mandas a otra editorial y te esperas 4 meses, pues igual estás 2 años con la novela dando vueltas de un sitio para otro y que no te la publiquen. La autopublicación, si es de calidad, la autopublicación es de calidad, es una vía. Es una vía. Que tiene hándicaps, que es que prácticamente toda la promoción te la tienes que hacer tú. Pero es que eso actualmente pasa también en las editoriales grandes. Si tú consigues publicar una editorial grande, la vida de un libro son 10 días. ¿Vale?
Al cabo de 10 días llega otra novedad que se te come a ti. Con lo cual, la editorial te buscará un poquito de publicidad durante los 10 primeros días. Después, te la tienes que hacer tú también, la publicidad, ¿me entiendes? Claro. Con lo cual, pues bueno, pues igual te resulta más la autopublicación y luchar por hacer visible tu libro, no sé. Ahora otra pregunta como lector, ¿qué ha sido de lo último que has leído? Pues lo último que acabé ayer fue esto. Esto se titula En la orilla, de Rafael Chirves, un escritor que ya murió, de Castellón. Este libro tuvo el Premio Nacional de Narrativa, ¿vale? Y el que me tengo que empezar esta noche es este, de Pierre Lemaitre, el Recursos Inhumanos, que es uno de los pocos que me quedan por leer de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre es un escritor de novela negra francés. Aquí en España es conocido sobre todo por dos novelas, por Irene y por Alex. Es un escritor muy potente a nivel de novela negra, duro. Y esta es una de las que me quedaban por leer de él y es el que tengo que comenzar ahora a leer. Bueno, y ya para última pregunta que tengo preparada para eso, preguntarte sobre tus referentes. ¿A quién tienes como autores, referentes? A ver, claro, es que a mí llamarlos referentes es como, no me gusta porque me da un poco de pudor, ¿no? Decir que yo, que pretendo fijarme a la hora de escribir en, yo qué sé, te podría hablar a nivel español que me gustan mucho Eduardo Mendoza, o me gusta mucho Lorenzo Silva, todos los grandes autores de novela negra españoles, Lorenzo Silva, Juan Madrid, Alicia Jiménez Barlet, Tony Hill, esos me gustan mucho. A nivel extranjero me gustan mucho, aparte del Pierre Lemaitre este que te he comentado, Henning Mankell, el autor del Wallander. Todos estos me gustan mucho. Carlos Zanón me gusta muchísimo cómo escribe, pero por encima de todos, me gustan mucho, perdona, todos los clásicos americanos de novela negra, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross MacDonald. Eso me gusta mucho. Pero por encima de todos, como top, y aprovecho para decirlo siempre en todas las entrevistas, porque creo que hay que reivindicar a esa persona, es Francisco González Ledesma. Francisco González Ledesma es sobre todo conocido por la serie del Inspector Méndez. Ganó el premio Planeta con una de sus novelas de Méndez, Crónica Sentimental en Rojo. Con esa ganó el Planeta en el principio del 70. Murió hace 5 años, pero para mí y para yo creo que muchos, y sobre todo siempre digo a Vicente Álvarez, que es un amigo escritor de Valladolid, que él y yo siempre decimos, y delante de quien sea, que González Ledesma es el escritor más grande español de la segunda mitad del siglo XX, porque es brutal. No solo por esas novelas de Méndez, que total deben ser 10 o 12 novelas, con mucho, sino por todo lo que escribió, por las grandes obras que escribió, por la vida dura a nivel de escritor que tuvo. Piensa que Ledesma ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 48, con 21 años. Y la censura franquista le censuró la novela y el franquismo le dijo que no publicaría nunca en España, por pornógrafo y por rojo. Y realmente no pudo volver a publicar una novela hasta que no murió Franco. Y durante ese tiempo tuvo que ganarse la vida escribiendo novelitas de bolsillo, novelitas del oeste. ¿Te suena Marcial Lafuente Estefanía? Sí, yo creo que haber escuchado. Era un escritor que publicaba muchas novelas del oeste. Pues estaban Marcial Lafuente Estefanía y Silver Kane. Silver Kane era el seudónimo de González Ledesma. Y escribió más de 1000 novelas de esas, una por semana, para poder comer. Porque a nivel literario
estaba prohibido en España. Ujú. Un personaje... piensa que todos los autores de novela negra españoles, Lorenzo Silva, Juan Madrid, todos estos, Andreu Martín, todos lo llamaban el jefe, ¿sabes? Porque consideraban que era el padre de la novela negra en España. Y aquí en España muy desconocido. Y en cambio, tú te vas a Francia y hablas de Ujú. González Ledesma y le hacen reverencias. Era un dios en Francia. Y en cambio aquí, como siempre, como pasa muchas veces, que no eres Ujú. profeta en tu tierra, ¿sabes? Efectivamente, como dice el dicho. Sí. Ujú. Pero fue sobre todo eso, porque estuvo machacado por el Ujú. franquismo y por la censura. Pero como escritor es brutal, es brutal. Y ese, Ujú. para mí, es la referencia máxima, ¿sabes? Eh, Ujú. si yo pudiera escribir una frase solo 100 veces por debajo de las de González Ledesma, me daría por satisfecho, ¿sabes? Porque yo sí, y Ujú. además es una prueba que siempre le hago a la gente. Tú, cuando te hagas con un libro de González Ledesma, Ujú. lo coges al azar, ¿vale? Lo abres por cualquier página, Ujú. pones la mirada y estoy seguro que en aquel párrafo que has puesto la mirada hay una frase que te apuntarías y dirías, joder, qué frase, macho. Por eso Ujú. lo hagas con el libro que hagas del González Ledesma. No, no, lo haré, lo haré a ver. Si recuerdas, en mi novela Ujú. pasa eso. Uno de los protagonistas está leyendo una novela de González Ledesma y le dice a Julia, haz eso, abre el libro por cualquier sitio. Efectivamente. Ujú. Y lee un fragmento que a mí me parece espectacular Ujú. claro, como todo lo que hacía el hombre este. Ujú. Pues nada, pues ya para terminar, animaros que si no lo habéis leído, que lo leáis, que os gustará descubrir a Julia Rovira y al resto de personajes. Y nada, si no hay nadie que pregunte, pues Yo lo saludo, dejamos aquí. he visto por aquí de conexión a gente que voy conociendo y os Ujú. saludo a mil y un libros, ya he visto por ahí a Luis y he visto a Tony y he visto a Eduardo y cosas así. O sea que saludos, porque gracias por conectarse y por dedicar una tarde de viernes a hablar de literatura y de cultura. Y si hay alguna pregunta, pues la contestamos. ¿Cómo llevas tú tu novela, Kiko? Pues la verdad que bastante parada. Entre los estudios de la Claro. oposición, entre el leer y el preparar cosas como por ejemplo los directos que hay, y alguna que otra entrevista para blog y las reseñas, pues Todo se come mucho tiempo, se come mucho tiempo. Eso, bueno, efectivamente. a los que trabajamos y todo eso, por eso que tienes que ir escarbando tiempo por ahí, pero cuesta. Pero bueno, Mm. tienes una ventaja, Kiko, que es que lees mucho. Y Efectivamente. yo creo que para escribir primero hay que leer mucho. Y Mm. que, pues fíjate, yo el primer libro que publiqué, pues lo publiqué con 55 años. Ahora voy a hacer 59 ya, con 55 Mm. años. Bueno, pues yo siempre digo, pues es que me estaba preparando, ¿sabes? Estaba leyendo Ya. mientras, estaba leyendo. Y aparte, como dice el refrán, que nunca es tarde si las dichas buenas. No sé si es buena, la novela no sé si es buena, pero al menos sí que, hay que leer y releer. Yo ojalá tuviera tiempo para releer muchos de los libros que me he leído, ¿sabes? Mm. Porque si te acuerdas, en la novela también hay otro personaje, aquel personaje que está en el hospital y que está a punto de morir, que lo encuentra Julia y estaba leyendo a Shakespeare. Mm. Y el personaje dice, no, estoy releyendo a Shakespeare, porque a Shakespeare se le podría estar releyendo toda la vida. Eh, Mm. esta semana has tenido un directo con Cristian Santana, Efectivamente, tía, un experto experto en... en Shakespeare. Y él dijo Mm. una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, y es que Shakespeare habla de nosotros, habla de la condición humana, habla Mm. de los, de los deseos y de las virtudes y de los defectos del ser humano, de la avaricia, del rencor, del odio, del amor, de la venganza. Mm. Y Efectivamente. al final, si tú te fijas, desde los griegos, que fueron los primeros grandes literatos que hubieron, eh,
desde los griegos, todas las obras han hablado siempre de lo mismo, del ser humano. Es igual que sea una novela negra, que sea una novela histórica, que sea una novela de amor. Los personajes son seres humanos y, por tanto, el autor habla de los seres humanos, de sus sentimientos. Fíjate, ahí hay una pregunta que me hacen, hostia, es complicada esa, ¿eh? Vamos a hacer... ahora me da cuenta, sí. Vamos a hacer lo contrario. ¿Qué libro no te releerías? Uf, hostia, tan difícil, ¿eh? Difícil. Porque yo en mi vida recuerdo, y no sabría decirte ni los títulos, 2 libros que he abandonado, ¿vale? 2 libros que he abandonado y mira que soy de aquellos que le da oportunidad al libro. Recuerdo que hay uno que no sé el título, lo podría localizar aquí en la librería, que era un tocharro de 600 páginas. Y me parece que lo dejé en la página 350. Que siempre me he dicho, por haberlo dejado la 50 ya, si tenías que dejarlo, haberlo dejado la 50. Claro. Pero me cuesta mucho dejar un libro. O sea, a mí igual. Sí. Sí, porque yo creo que todo libro es bueno y todo libro tiene... Efectivamente. Pero fíjate, sí que es cierto que ahora a mí me costaría leer cosas que he leído en otras épocas de mi vida. Yo, por ejemplo... cuando estuve haciendo la mili, me leí toda la literatura sudamericana. Me leí a García Márquez, a Vargas Llosa. Ahora me costaría mucho. Ahora me costaría mucho ponerme a leer ese tipo de literatura. Creo que ya cumplí en su momento y ahora necesito otro tipo de literatura y disfruto más con otro tipo de literatura. No, pues porque la literatura también se guía por momentos. Exactamente. Yo recuerdo un libro, precisamente, de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras. Yo ese libro me lo intenté leer, me parece que fue con 17 años, cuando estaba en tercero de BUP. Y fue un libro que abandoné, porque no entendía nada. En cambio, después de volver de la mili, me lo leí y disfruté muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces entendía el tema del ejército y cosas así, y entonces lo disfruté y lo saboreé. Pero en su momento lo cogí en un mal momento para mí, ¿no? Y no lo disfruté. Había otra pregunta por ahí, me parece que era de, no sé quién la ha dicho, que si era del Barça, me han preguntado. Sí. Pues sí, soy del Barça. Incluso hay una anécdota en la novela. En la novela, claro, la novela pasa en el 2007. Y todo lo que aparece está documentado. Y entonces, en esa época, apareció, era cuando Messi empezaba a despuntar, muy jovencito. Y hay un partido, Barça-Madrid, que empatan en el campo el Barça 3-3 y Messi marca, me parece, los 3 goles. Aparece la novela, pero claro, para cuadrar lo que me pareciera y pudiera ir bien en la novela, casi tengo que adelantar la muerte de un personaje y matar antes de un personaje para que cuadrara con el partido ese y apareciera el tema, ¿sabes? Dice lo de mil un libros, que dice que siendo del Betis, en la entrevista del lunes no dije nada. Pues es que también da caso de que yo también soy del Betis, también soy. Que me ha hecho gracia ver ahí también mencionado. Es que la verdad es que me pasa en todos los libros. Cuando estoy leyendo me hace gracia por ver cosas que tengo a mi alrededor o cosas que soy, como por ejemplo hace poco leí una novela, no me acuerdo de quién, que mencionaba por casualidad el Betis. Digo, mira, has mencionado. A mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo que he leído mucha novela negra, porque prácticamente es todo lo que leo, es novela negra desde hace 20 años, y me he leído, digamos, a los clásicos de novela negra, los disfruto. Pero claro, me hablan, yo qué sé, de Chicago, de Nueva York, de Boston, yo no he estado allí. En cambio, cuando cojo una novela de Andreu Martín que habla de Barcelona, de calles por las que yo paso, de situaciones y de locales que yo conozco, pues esa lectura es mucho más vivencial.
¿me claro. entiendes? Porque la ves más próxima y la disfrutas mucho más, Ujú. ¿vale? Y eso es lo que pasa cuando lo que dices tú, ¿no? Cuando lees una novela y hay algún comentario, alguna cosa te toca de cerca, pues, hostia, dices, hostia, parece que me lo estoy diciendo a mí, ¿no? El autor. Claro, Parece que comentabas en algún sitio tú que una de las muchas novelas que lees salía también Cartagena, ¿no? Me parece. efectivamente. Y es, bueno, claro, Ujú. hostia, dice, joder, mira, igual salgo yo por alguna calle y dice, igual estaba yo por allí, ¿no? Mm. Bueno, también hay un comentario que dicen que en España hay muy buenos escenarios para novelas negras. Efectivamente, hay varios sitios, Escenarios, yo diría, y tramas, porque efectivamente. tal como está la política en España, salen muchas tramas de novela negra para hacer, Efectivamente, incluso yo muchas veces cuando veo los días, que hay días que veo la noticia y días que no, pero los días que veo la noticia y sale alguna noticia de estas raras, yo le digo a mi padre, mira, si sirve para escribir una novela negra, y te quedarías corto, porque al final efectivamente. la realidad supera la ficción Ujú, clarísimamente. Tú puedes montarte en la trama que te parece más cruel y al final te sale un tío real ujú, y te das cuenta de que lo ha hecho por encima de lo que tú te habías imaginado. ¿Eh? Sí, sí. claro. Pero Pues, está pues claro que la realidad es fuente de inspiración, mm, que hay noticias que lo dices tú, que hoy es una noticia y dices, hostia, pues de aquí sale una buena novela de aquí, ¿eh? claro. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer hablar contigo y nada, Igualmente, y que seguimos en contacto para la próxima. sí, cualquier cosa que necesites, aquí me tienes y ánimo en tus estudios de bibliotecario, Ujú, ánimo en esa novelilla que tienes por ahí y sobre todo sigue leyendo, ¿eh? ujú, Porque es importante para ti y es importante también las reseñas que haces en tu blog y estos directos, pues son una ayuda para promocionar la literatura y la cultura, que es de lo que se trata. Y sobre todo efectivamente. también, muchas gracias a todos los que se han conectado por eso, por un viernes, en lugar de irse al Carrefour a comprar, de quedarse aquí escuchando Efectivamente. a dos tíos hablando de libros. ¿Eh? Pues nada, por lo dicho, ha sido un placer. Muy bien, Kiko. Un abrazo bien fuerte. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.